Bueno, ayer les envié una notificación, ¿no? Por Ciu Guaraní, les habrá llegado al correo, seguramente, para que puedan acceder a visualizar su examen, ¿sí? Para ver por ahí en dónde acertaron o dónde hubo algún inconveniente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Eh, pero acuérdense, como les dije en la primera clase, que este examen no es eliminatorio, ¿sí? De hecho, su nota final se conforma por el 30% de la nota que sacaron en el primer parcial, vayan sacando cuenta, ¿sí? En base a lo que cada uno puntuó, más, y ahí viene el grueso de la nota final, ¿no? El 70% del integrador del próximo examen, ¿sí? Acuérdense esas tres instancias en las que pueden quedar ustedes. En caso de promover, de aprobar, quedar regular o quedar libre, ¿sí? Todos están en carrera de poder promover, ¿sí? En caso de poder acceder a esa nota requerida, ¿sí? Después cualquier cosa, vuelvan a consultar el método de evaluación y de promoción que está subido en comunidades, ténganlo en cuenta, ¿sí? Obviamente, todos los que rindieron el parcial están en carrera de poder rendir el integrador, aquel el que no dio el presente no pudo rendir el parcial y obviamente tampoco va a poder rendir el integrador. Y la lógica del integrador va a ser la misma. Yo generalmente un día antes, como hicimos en el parcial, les voy a dar el link de la reunión para que ustedes en el presente y me den el ok de querer rendir el integrador, así los dejo habilitados en el sistema. En caso de no dar el presente, no van a poder rendir el integrador. ¿Sí? Es la misma mecánica que hicimos con el parcial. Eso no varía. Pero acuérdense cómo se calcula la nota, ¿sí? 30% de este primer parcial, 70% del integrador. Y hay que sumar esas dos notas, esas notas ponderadas. Bueno, eso lo quería aclarar, ¿sí? Para que no queden dudas. Ya sea para el que le fue muy bien, el que no le fue tan bien, ¿sí? O el que le fue más o menos regular. Bueno, ¿dudas? ¿Pudieron ver el examen? Yo no lo pude ver ayer el examen. En ese Bueno, horario estuve complicado, no pude entrar. ok. Ok, después veo cómo lo puedo. Consulto cualquier cosa y veo si podemos ver o buscar la forma de que puedas acceder, ¿sí? Bueno, el resto pudo acceder a la revisión, pudo ver el examen. Sí, profe. Ok, bien, perfecto. Bueno, eso quería constatar, de que les llegó el mensaje y que pudieron acceder. Bueno, seguimos en carrera, ¿no? Todos los que están acá y se rindieron el parcial, vamos para adelante, ¿sí? Vamos por el integrador. Ahora, seguimos con el desarrollo de los contenidos. Nosotros vimos las clases pasadas, nuestras últimas dos clases, vimos cuestiones teóricas referidas al sector público y después hicimos algunos ejercicios en nuestra última clase del día jueves. Vamos a seguir avanzando. Hoy vamos a analizar otro sector muy importante en cualquier economía, ¿sí? Es el sector externo. ¿Qué digo cuando digo el sector externo? Hoy vamos a analizar cómo las economías, cómo un país puede vincularse o relacionarse comercialmente con otras economías, con otras regiones, otros países, ¿sí? Vamos a ver el intercambio comercial, las transacciones económicas entre diferentes naciones. Vamos a analizar hoy el sector externo y el último sector que analizamos en esta materia al menos es el sector financiero. Sería nuestro próximo tema de la semana que viene. Acuérdense que utilizamos esta metodología. Martes teoría o aspectos teóricos, martes ejercitación. Tanto el parcial como el integrador son exámenes teórico-prácticos. ¿Sí? Tenemos que conjugar teoría y práctica, y obviamente en el integrador mucho más. Bien, y obviamente en el integrador la lógica no va a ser 20 o 30 multiple choice y un ejercicio de cálculo y de desarrollo. El nivel de exigencia es un poquito mayor, ¿sí? Seguramente no va a haber multiple choice, y aparte acuérdense, como le dije clase pasada, el integrador es presencial en este segundo cuatrimestre.
Eso también tenganlo presente. Bueno, voy a pasar a compartir, ¿sí? Vamos a charlar un poquitito del sector externo en esta clase. Vamos a ver algunos aspectos básicos, ¿sí? Pero más que importante en este tema. Bueno, confírmenme si están viendo lo que estoy presentando. ¿Sí? Bien, estamos situados en la unidad 3, segunda parte. Esta es la unidad más extensa de la materia, le dijimos, por eso está dividida en dos partes. Y vamos a hablar del sector externo. No solo del sector externo, sino que también vamos a volver al sistema de cuentas nacionales, ¿sí? A la contabilidad nacional, incorporando ya al sector público, incorporado en nuestras últimas clases pasadas, y hoy incorporando al sector externo. Vamos a ver cómo se modifican las cuentas nacionales. Y esto se va a poner un poquitito más interesante, ¿sí? Y es bastante amplio, porque una economía no es cerrada al mundo. Una economía tiene relaciones con el sector externo y aparte ninguna economía carece de la intervención del Estado en cuestiones económicas. En mayor o menor medida el Estado está presente. Entonces vamos a ver cuáles son los temas que vamos a analizar hoy, ¿sí? Como los temas que ustedes deberían llevar de esta clase, los conocimientos. Vamos a hablar de algunos aspectos más importantes desde el punto de vista teórico del comercio internacional o teorías que fundamentan la importancia del comercio internacional. Vamos a ver algunas transacciones que solemos realizar cuando abrimos las puertas de la economía al mundo, ¿sí? Vamos a analizar una herramienta que es muy importante, que es la balanza de pagos. Vamos a ver dentro de un ratito algunos conceptos, cómo está conformada la balanza de pagos, etc. No nos adelantemos. No me voy a centrar mucho o no me voy a detener mucho, pero algunas cositas voy a decir sobre nuestro caso en particular, el intercambio comercial que realiza Argentina con otros países, ¿sí? Y ya al finalizar la clase me voy a centrar en analizar lo que se denomina el mercado de divisas, el tipo de cambio. Vamos a ver tipo de cambio fijo, flexible y el control de cambio, es decir, diferentes sistemas cambiarios. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y por último, la frutilla del postre de esta clase, vamos a volver a las cuentas nacionales. Algo vimos cuando analizamos la unidad 3 primera parte, contabilidad nacional. Vamos a ver cómo se modifica nuestra estructura de la contabilidad nacional con la incorporación del sector público y ahora con el sector externo también, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante hablar del comercio internacional, de este sector externo? Porque a mí lo que me va a permitir, si yo fuese una economía totalmente aislada del mundo, totalmente cerrada al intercambio internacional, al comercio internacional, quizás no pueda acceder a algunos bienes y servicios que sí producen otros países, ¿sí? Un segundo que voy a volver para incorporar alumnos. Y ahí voy. Entonces, ¿qué me permite a mí el intercambio internacional, el comercio internacional? Bueno, me permite poder acceder a bienes y servicios que yo internamente no los puedo producir, y sí los produce otros países, y de forma eficiente probablemente, ¿sí? Pero también yo podría incorporar tecnologías desarrolladas por otros países que a mí me pueden posibilitar ser más eficiente, más productivo, incrementar o expander mi frontera de posibilidades de producción, como digamos en la unidad 1. Con una mejora tecnológica yo puedo crecer, ¿sí? Y obviamente algunos factores productivos podría incorporar, por ejemplo, trabajo de otros países. De hecho, si yo me voy un poco a la historia de Argentina, en el modelo agroexportador, al país arribaron muchos factores, muchas familias, muchas personas que arribaban de otros países, ¿sí? ¿Qué me permite eso? Obviamente ampliar mi frontera productiva, poder producir más, porque yo con más factores productivos no voy a producir lo mismo, voy a producir más. Más trabajo, con mejor capital o más capital, una mejor tecnología, veíamos que eso incrementaba la frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Ahora, ¿qué tan abierto al mundo puedo llegar a ser o qué tan grande puede ser esa apertura comercial? Bueno, eso depende de cada país. Hay países más cerrados, países más abiertos. Eso va a depender también de muchos factores. Por ejemplo, el tamaño de mi economía. Países, se dice que países más grandes disponen de recursos, de factores, ¿sí? Y pueden producir algunos productos que quizás no puedan producir los países más pequeños, que no tienen quizás todo el terreno o el relieve o la flora o la fauna que sí disponen países más grandes.
¿sí? O, por ejemplo, el clima. Hay países con climas muy áridos que no pueden producir algunos productos que sí los podrían producir países con tierras más fértiles. ¿Sí? Es decir, que la apertura económica depende de muchos factores. Las distancias también es otro factor. La política implementada por el gobierno de turno de ese país. Si es un gobierno que tiene por ahí un poco de recelo con respecto al intercambio internacional, es una economía más cerrada, no va a haber tantos intercambios. Ahora, si es un gobierno que defiende medidas un poco más liberales, liberalismo económico, bueno, el intercambio probablemente sea un poquito más fluido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y me centro en esto, porque obviamente esta idea de ser una economía cerrada o una economía más abierta al mundo, eso ya viene de la historia, no es nuevo. De hecho, cuando veíamos la unidad 2, cuando hablábamos de la historia del pensamiento económico, ahí había una disyuntiva, un choque de pensamiento, de ideología. Porque teníamos por un lado las políticas desarrolladas por el mercantilismo, eran medidas de proteccionismo principalmente, ¿sí? Es decir, un Estado fuerte que debía defender la producción nacional, por ejemplo. ¿Y cómo defendía la producción nacional? Con políticas, con medidas de política económica. ¿Se acuerdan que los mercantilistas eran todos mercaderes, básicamente? Obviamente defendían lo suyo. ¿Y cómo una economía incrementaba su riqueza, era cada vez más grande? Acumulando metales preciosos. Yo asocio la idea de riqueza a la acumulación de metales preciosos. Y una forma de acumular metales preciosos hacia los mercantilistas era fomentar la industria nacional. Exportar más de lo que importamos. Porque si yo exporto más, si yo vendo más al exterior de lo que compro del exterior, yo voy a acumular oro. Y no va a salir tanto oro del país. Entra más oro del que sale. ¿Cómo lo podía hacer eso? Bueno, con algunas medidas. Por ejemplo, aplicar aranceles a las importaciones, impuestos. Grabar con impuestos los bienes importados. ¿Eso qué hace? Los encarece y acá en mi país me sale más caro. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Comprar bienes importados o los nacionales? Y no lo dudo. Me quedo con los nacionales. Me sale más barato. O podría aplicar, por ejemplo, subsidios a las exportaciones. Beneficiar al productor que exporta. Incentivarlo a exportar. De esa forma yo exporto más e importo menos. Hay otras medidas que podría aplicar. Quizás no sé si son tan conocidas por ustedes, pero por ejemplo existen las barreras, como dice acá, las barreras pararancelarias, que no son básicamente impuestos, de hecho, como los aranceles a la importación. Son medidas restrictivas a las importaciones, pero son medidas más de índole administrativo, que cumpla con ciertos requisitos, por ejemplo, de calidad, o con ciertas etiquetas que debe portar ese producto para ser comercializado en mi país, ¿sí? O los contingentes a las importaciones, que dice acá en la presentación. ¿Qué es un contingente? Se llaman contingente o cupos a las importaciones. ¿Qué significa esto? Que no te dejo o no dejo importar cualquier cantidad de un determinado producto. No es tan libre la entrada. Te dejo importar cierta cantidad de esos productos. Tanta cantidad de computadoras, tanta cantidad de bicicletas chinas, por ejemplo. Te pongo un cupo. Te restringo la cantidad que vos podés importar. Son medidas de política económica, con el objetivo de favorecer a la producción nacional. Son medidas proteccionistas, ¿sí? ¿Por qué se hacen estas medidas? ¿Por qué se toman? Bueno, para defender lo nuestro, para proteger las industrias consideradas de interés nacional. O, por ejemplo, nuevas empresas que se están desarrollando en el país. ¿Qué hago? Facilito su crecimiento de esta forma, ¿sí? Que no compitan ferozmente con otras empresas, quizás de mayor trayectoria, que son más eficientes, más productivas, ¿sí? Y si son más eficientes, obviamente pueden producir a un costo más bajo. Y si ellas entran a mi economía
a un costo tan bajo, es muy probable que no haya competencia y mis empresas, las empresas nacionales, terminen por fundirse o por cerrar. Entonces, aplicando estas políticas, yo lo que hago es proteger la industria nacional, así como decían los mercantilistas. Pero del otro lado del ring, del otro lado de los proteccionistas, están las ideas liberales, el liberalismo económico, ¿no? La idea de que debe existir un libre comercio internacional, sin restricciones. Y estas ideas, otra vez también vienen de la historia, tengo que remontarme al siglo XVIII, con los economistas clásicos. Tanto Adam Smith como David Ricardo, no sé si se acuerdan, los dos grandes representantes de la escuela clásica inglesa, defendían las ideas liberales. Obviamente estaban en contra de las medidas proteccionistas de los mercantilistas, ¿sí? Adam Smith plantea una teoría muy similar a la de Ricardo. De hecho, se diferencia en palabras. Adam Smith plantea la teoría de las ventajas absolutas. Está muy relacionada con la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. ¿Qué plantean ellos? Ellos lo que pensaban, así como existe la división del trabajo, dice Adam Smith, en una empresa, cada persona tiene que especializarse en hacer una tarea en particular. El trabajo se divide en tareas diferentes. Eso pasa dentro de una empresa, dice Adam Smith. Adam Smith también dice que eso se puede trasladar a la sociedad. El trabajo se tiene que dividir en oficios. Cada persona se debe ocupar de un oficio diferente, de un trabajo diferente. Así tenemos al carnicero, al zapatero, al sastre, ¿sí? Al verdulero. Cada persona se especializa en un rol diferente. David Ricardo va un poquito más allá y lo extiende a nivel internacional. Porque lo que plantea David Ricardo en su teoría de las ventajas comparativas es que cada país, a diferencia de Adam Smith, para Adam Smith era cada persona se tiene que especializar en algo, para David Ricardo lo que plantea es que cada país se debe especializar en la producción de un bien en particular. Todos los países no tienen que producir lo mismo e intercambiar. Lo mejor sería, de esa forma sería más eficiente el trabajo, que cada país se especialice no en la producción de todos los bienes, porque no lo puede hacer. Así como una persona no puede hacer todo en la vida, un país tampoco. Debe enfocarse en producir aquellos bienes lo que sea más productivo ese país, más eficiente. La producción que la lleve adelante de la mejor manera posible, a un costo más bajo. Es decir, que cada país se tiene que especializar en aquella producción que se lleva adelante al menor costo posible. Y entonces, habla de la división internacional del trabajo, David Ricardo. ¿Qué permitiría esto? Bueno, permitiría que cada país, especializándose en una producción diferente, a nivel mundial, se deberían de esa forma producir una mayor cantidad de bienes. Y obviamente, cuando vos producís una mayor cantidad de bienes, podés satisfacer una mayor cantidad de necesidad a nivel mundial. Es decir, cada país se especializa en la producción de un bien diferente e intercambia esos bienes por los bienes lo que no tiene ventajas comparativas con otros países. ¿Qué pasa de esa forma? Se produce una mayor cantidad de bienes a un costo más bajo. Entonces la sociedad sería de esa forma, o alcanzaríamos el bienestar social. Porque ¿qué pasa? Yo voy a adquirir bienes mucho más baratos de esa forma, a un menor precio. Y obviamente el intercambio internacional sería beneficioso mutuamente para todos, ¿sí? Para todos los países. ¿Y acá qué rol juega el Estado? Ninguno. El Estado no debería intervenir como ya lo habían planteado los economistas clásicos. Hay que dejar que el mercado se regule automáticamente por sí solo. Debe ser totalmente libre el comercio internacional. ¿Se entendió? Las diferencias de pensamiento. Sí, totalmente. ¿Sí? Son dos visiones totalmente opuestas, como podrán ver. Proteccionismo versus libertad de mercados. Internacionales en este caso, ¿no? El comercio internacional debe quedar
liberado a las fuerzas del mercado, sin ningún tipo de traba. Ya lo habían planteado los fisiócratas. ¿Se acuerdan el laissez-faire, laissez-passer? Dejar hacer, dejar pasar. Bien. ¿Qué me permite el comercio internacional? Bueno, realizar transacciones, ¿no? Intercambios comerciales de diferente índole. Yo puedo comprar y vender a otros países bienes, y cuando digo bienes, puedo decir servicios también. Ahí tengo que hacer una distinción entre lo que es un bien transable y un bien no transable. Transable significa que yo lo puedo trasladar, ¿sí? Lo puedo comercializar, lo puedo trasladar de un país a otro país, tanto bienes como servicios. No transables son bienes y servicios que no se pueden trasladar de un país hacia otro país. No se pueden comercializar de un país a otro. Por ejemplo, un bien transable sería, en nuestro caso, las oleaginosas. Yo puedo exportar e importar oleaginosas. ¿Por qué? Porque la puedo trasladar de un país a otro. Minerales, automóviles, máquinas. Servicios de profesionales. Por ejemplo, un contador puede ir a trabajar a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Servicios de turismo. Yo puedo hacer turismo en cualquier parte del mundo y cualquier extranjero puede venir a hacer turismo acá. Pero hay algunos bienes y servicios que no son trasladables de un país a otro. Por ejemplo, yo no puedo trasladar una casa de un país a otro. No puedo vender mi casa y enviarla, por ejemplo, a Estados Unidos. Es complicado, prácticamente imposible. Servicio doméstico. Yo no puedo limpiar una casa estando acá, una casa de China. Es complicado. Por ejemplo, no le puedo cortar el pelo a un chileno estando acá. Servicios personales o servicios de la administración pública. ¿Sí? Hay algunos bienes y servicios que se pueden comercializar, son transables, y otros que no son transables. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo también puedo intercambiar bienes y servicios. Se pueden trasladar personas de un país a otro. Puede haber un movimiento, como dice acá, internacional de personas, mano de obra, turistas o inmigrantes. ¿Sí? Se pueden trasladar personas de una región hacia otra, de un país a otro. Como dijimos recién, puedo comercializar tecnología, puedo incorporar tecnología o exportar. ¿Sí? Y en los últimos años se fue desarrollando en mayor medida este punto. Movimiento internacional de capitales financieros. Yo si quiero tranquilamente ahora puedo ir al banco, a una sucursal de un banco extranjero, deposito plata y automáticamente aparece ese dinero en una cuenta que tenga en otro país. Que tenga ese banco que tenga sucursal en cualquier parte del mundo. Es decir, me permite este movimiento internacional de capitales trasladar dinero de un país a otro. ¿Sí? O puedo comprar acciones, invertir dinero en cualquier parte del mundo, comprar títulos públicos, ¿sí? Prestarle dinero a otro país o solicitar préstamos. Traslado de dinero de un país hacia otros países. Este punto lo vamos a analizar dentro de un ratito, pero acá me adelanto un poco. Este capital financiero que se traslada de un país hacia otros países, generalmente se los puede clasificar de dos formas. Esos capitales pueden ser de riesgo o de préstamo, dependiendo cuál es la finalidad. Los capitales de riesgo son aquellos que implican, ustedes ven acá en este cuadro, les explico una cosa. Acá dice, tipo de capital financiero, riesgo, rendimiento y característica, ¿lo ven? ¿Se ve el cuadro? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bien, ¿a qué voy? Los capitales de riesgo, esta relación de riesgo-rendimiento, hay una teoría que dice, y en la realidad se cumple, a mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. No es el mismo rendimiento. Por ejemplo, si yo quiero abrir un plazo fijo, el rendimiento generalmente es determinado, digamos, es cierto, eso lo conozco, ¿sí? Pero hay algunos rendimientos, otros activos financieros que es incierto, porque eso depende de la evolución de los mercados financieros. Pasa lo mismo, hay algunos capitales que son de riesgo o de préstamo.
Los capitales de riesgo son aquellos de mayor volatilidad. Generalmente están asociados a la inversión extranjera directa. Inversiones en un país donde el riesgo es muy alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica mucha volatilidad. Depende de muchos factores, el rendimiento también que yo pueda llegar a tener. Pero como son capitales muy riesgosos, su rendimiento es mayor porque el riesgo es mayor. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar mejor. Capitales de préstamos, como decía yo recién acá, las condiciones están pactadas de antemano, estos capitales de préstamo. Por ejemplo, yo pido un préstamo, ¿sí? Le pido un préstamo, por ejemplo, al FMI, el FMI obviamente me va a dar la plata y me va a cobrar una tasa de interés. O si yo otorgo un préstamo, cobro una tasa, pero está todo pautado ya. Las condiciones son ciertas tanto para el prestamista como para el prestatario, para el que presta la plata como para el que la recibe. Implica un menor riesgo estos capitales de préstamo y obviamente menor rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Tiene que ver con la garantía de respaldo? Eh, bueno, si yo cuento con, obviamente si yo pido préstamo, obviamente tengo que presentar alguna cierta garantía o de que puedo llegar a devolver ese préstamo. ¿Sí? Obviamente la tasa también tiene que ver con ese riesgo. Pero no está tan enfocado desde ese punto de vista, ¿sí? Esto, por ejemplo, capitales de riesgo pueden llegar a ser si yo compro acciones. Yo no sé cuál es la rentabilidad de esa acción de acá a un determinado periodo de tiempo. Puede fluctuar, es muy volátil, ¿sí? Pero cuando hablamos de capitales de préstamos, las condiciones están pautadas. Se conoce cuál es el rendimiento y vos ya sabés cuál es el riesgo de ese préstamo. Claro, ¿cuáles son los porcentajes que vas a cobrar por ese Claro, préstamo? cuál es lo que voy a cobrar yo y cuál es lo que va a tener que pagar el prestatario. Ambas partes, ¿sí? Se conoce todo acá. Ahora vamos a ver un poquitito esto de capitales de riesgo y de préstamos, ¿sí? De hecho, acá está. ¿Sí? Los capitales de préstamos tienden a ser capitales financieros, cuyo destino es ser prestados. Estos préstamos lo pueden otorgar las instituciones bancarias, por ejemplo, el Banco Mundial, puede prestar dinero, nos puede prestar dinero, u organismos internacionales, llámese el FMI o el Club de París también. ¿Sí? Como le dije recién, su rendimiento es cierto, yo sé cuánto voy a recibir si otorgo un préstamo y obviamente también conozco la tasa de interés. Eso está todo pautado, ¿sí? Se conocen todas las condiciones de ese préstamo. Cuánto pago de capital, de interés, los plazos, también lo sé, en qué periodo de tiempo lo tengo que ir devolviendo ese préstamo. Está todo pautado. Lo que no está pautado son las condiciones en los capitales de riesgo. Porque ¿cuál es el objetivo? Bueno, pueden ser varios de los capitales de riesgo. Por ejemplo, crear una empresa. Invertir en un país y crear una empresa, abrir una empresa o una sucursal. Esto se conoce como la inversión extranjera directa. O abrir una fábrica o una empresa en otro país o ampliarla. O por ejemplo, carteras de inversión, activos financieros, acciones, títulos públicos, depósitos en otros países, con el objetivo de obtener un rendimiento. Siempre atrás está la idea de ganar dinero. ¿Sí? Este rendimiento, como son de riesgo, como lo dice la palabra, esa rentabilidad que vos vas a obtener es incierta. Y son capitales muy riesgosos. A diferencia de los capitales de préstamo, como dijimos, está todo pautado. Yo si te presto plata, sé cuánto vos me tenés que devolver. Y sé la rentabilidad porque conozco la tasa de interés. Acá vos no lo conocés. Vos no sabés si de acá a un año vas a ganar dinero invirtiendo tu dinero en una empresa en otro país.
Eso vos no lo sabes. Es incierto. Esta característica los hace muy volátiles. ¿Sí? A mayor rendimiento, a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Sí? Bueno, obviamente los rendimientos, las ganancias de este tipo de inversión se los conoce como utilidad y dividendos. O sea, si una empresa viene a invertir acá a Argentina e instala, por ejemplo, una sucursal, en caso de que le vaya bien, va a obtener utilidades o dividendos. Generalmente, parte de esa ganancia que obtiene la puede reinvertir en el país o la puede llevar al exterior. Remite utilidades a su casa matriz. Esas ganancias que las obtiene acá, las retira y las envía a su casa matriz en el exterior. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? La diferencia entre capitales de préstamo y de riesgo. Sí, profe. Sí, Bien, profe. avanzo un poquito. Obviamente, estas transacciones económicas que dijimos que pueden ser bienes y servicios, movimientos de personas de diferentes países, comercialización de tecnología o de capitales financieros fluyendo entre diferentes países, yo tengo que registrar estas transacciones económicas. Esto no puede quedar en el aire. Tengo que registrar, como en una empresa se registran todas las transacciones que realiza, la contabilidad nacional también registra todas estas transacciones entre diferentes países. ¿En qué documento? En un documento importante que se llama el balance de pagos. ¿Qué es el balance de pagos? Un registro, es un documento donde se van contabilizando todas las transacciones económicas que se van realizando entre los residentes y los no residentes dentro del territorio del país. Generalmente esto se construye todos los años, digamos, ¿no? Pero se van publicando datos en forma periódica. No es que se hace una balanza de pago en diciembre y otra diciembre de 2019, otra en el diciembre del 2020. A lo largo del año se van haciendo publicaciones de cómo van evolucionando las transacciones. Generalmente se hace en forma trimestral ese análisis. Se van publicando. Ustedes ingresan en la página del INDEC. Esto se publica, es información oficial. Van a ver los informes de la balanza de pagos. Pero de esta definición de la balanza de pagos saco dos cositas interesantes. Uno, ¿qué es un residente? ¿Qué se llama residente, como dice ahí, entre residentes y no residentes? ¿Quién es un residente? Bueno, puede ser una persona física o jurídica. Puede ser Luis García, como por ejemplo McDonald's, un residente de Argentina. ¿Por qué digo que tanto Luis García como McDonald's, la sucursal que está en calle Córdoba y San Martín, por ejemplo acá en Rosario, es un residente de Argentina? Porque Si tienen usted me dirá, domicilio. más que domicilio, usted me dirá, bueno, pero Luis García es argentino, McDonald's es una sucursal de una empresa estadounidense, pero los dos son residentes de Argentina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que caracteriza a un residente? Su centro de interés económico o actividad principal. Se tiene que encontrar ese centro de interés económico, actividad principal, dentro de las fronteras económicas del país, que realiza o confecciona este balance de pago. Residente es toda aquella persona física o jurídica cuyo centro de interés económico se encuentra dentro de nuestro caso Argentina. Si el que hace la balanza de pago es Argentina. ¿Se entiende que es un residente? No interesa la nacionalidad. Interesa dónde está situado su centro de interés económico. Si Luis García, por algún motivo, se va a vivir a Brasil y está 5 años viviendo en Brasil, él no es un residente argentino. Más allá de que la nacionalidad por ahí sea argentina o mi origen sea argentino. Pero mi centro de interés económico ahora está en Brasil. Porque seguramente ahí obtengo mis ingresos. Mi actividad principal está en Brasil. ¿Se entiende?
generalmente se toma como residencia un año. O sea que si yo estoy más de un año viviendo, obteniendo mis ingresos con mi centro de interés económico en ese país por más de un año, ya se me considera un residente de ese país. ¿Y qué es una... Estamos ahí, ¿no? ¿Se entendió bien lo que es un residente? ¿O queda alguna duda? No, no. Por ¿No? más que las divisas vayan afuera de sus ganancias, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, no. Ahora, ¿qué es una transacción económica de esa definición? Bueno, son transacciones, comercialización de bienes, servicios, ingresos. Y ahora vamos a ver que también puede haber operaciones sin contrapartida, es decir, aparecen las transferencias, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Y obviamente también activos y pasivos financieros. Intercambios, bienes, servicios, ingresos, transferencias y compra y venta de activos y pasivos financieros. Generalmente hubo una modificación en los últimos años de la balanza de pagos. Esta está actualizada. La balanza de pagos tiene esta estructura, es similar. Este es ejemplo del 2017-2018, los que ven ahí. La balanza de pagos está compuesta de 4 cuentas fundamentales. Cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera y se agrega una cuarta cuenta que es de errores y omisiones. ¿Qué me muestra esta balanza de pagos? Todas las transacciones, como dijimos recién, que se realizan entre residentes y no residentes de una economía. Cuando digo todo, todo. Cuando digo todo, estoy diciendo bienes y servicios, ya sea exportación e importación de bienes y servicios. Dentro de la cuenta corriente, se dice cuenta corriente porque representan las operaciones habituales, ¿sí? Vamos acá. Acá tenemos estas cuentas, ¿no? Cuenta corriente, dijimos, cuenta capital, cuenta financiera, y después vamos a ver errores y omisiones. ¿Por qué se dice cuenta corriente? Porque acá lo que se contabilizan son las transacciones que generalmente o habitualmente se dan entre residente y no residente. Por ejemplo, compra y venta de bienes, servicios, remuneraciones a los factores productivos, y acá aparecen las transferencias, donaciones y ayudas. Voy a volver un poquitito al cuadro anterior, ¿no? Acá tenemos bienes y servicios, exportaciones serían mis ventas al exterior, importaciones serían las compras, ¿sí? Fíjense, en este cuadro, obviamente lo que yo hago es, exportaciones son mis ventas y las importaciones las compras. Por más que ustedes ven ahí en el cuadro que las dos están en positivo, exportación e importación de bienes y servicios, esto es exportaciones menos importaciones. Si yo exportaciones le resto las importaciones, me voy a encontrar con el saldo Menos 15. de esa subcuenta que es bienes y servicios. Es la diferencia entre mis exportaciones e importaciones de bienes y servicios. No se confundan, porque por más que esté en positivo, el saldo, que se llama también la balanza comercial, esta subcuenta bienes y servicios, es la balanza comercial. Exportaciones netas o exportaciones menos importaciones de bienes y servicios. Bueno, me dio déficit acá, porque veo que importé más de lo que exporté, tanto en el 2017 como en el 2018. Y fíjense que el saldo me da negativo. La diferencia entre exportación e importación. En los 2 años importé más de lo que exporté. Acá aparece otra subcuenta dentro de la cuenta corriente. Tenemos la primera subcuenta, bienes y servicios. La segunda subcuenta dice ingreso primario. ¿Qué recoge esta subcuenta de ingreso primario? Y voy a ir y volver, ¿no? Cuenta corriente, compra y venta de bienes y servicios, remuneraciones a los factores productivos. Dentro de esta subcuenta que dice ingreso primario,
Ahí se contabilizan pagos y cobros a los factores productivos. ¿Cuáles eran los factores productivos? ¿Se acuerdan? Bien, trabajo, tierra, capital y empresario. Es decir, que acá lo que se va a contabilizar son los salarios pagados entre residentes y no residentes, la tasa de interés,